Tenemos ahora con nosotros la participación de la licenciada Gabriela Lobato Belmont con la ponencia titulada Diseño y validación de una rúbrica para evaluar el perfil del gerente de consultoría en sanidad e inocuidad. La licenciada Gabriela es licenciada en psicología y trabaja en Grupo Rosmar. Actualmente es gerente de desarrollo de talento y las áreas de investigación que desarrolla son la consultoría y las habilidades gerenciales. Licenciada Gabriela, muy buenas tardes, bienvenida, la escuchamos. Bien, entonces el título del trabajo es Diseño y validación de una rúbrica para evaluar el perfil del gerente de consultoría en sanidad e inocuidad alimentaria. Me gustaría compartirles un poquito antes de iniciar, pues el contexto de la labor del gerente. Este es un especialista en sanidad e inocuidad alimentaria que trabaja para diversas plantas procesadoras de alimentos, ya sea confitería, bebidas cárnicas, embutidos, enlatados, cualquier tipo de industria que tenga que ver con alimentos. Entonces, ellos apoyan al gerente de la planta para contribuir garantizando que el producto final quede libre de cualquier tipo de microorganismo o bacteria, a lo que le llamamos inocuo. Entonces, bueno, pues a mí me toca formar a estos gerentes que están a cargo también de una cuadrilla a su vez de consultores. Y pues bueno, tenemos 3 años ya en la empresa tratando de determinar y de evaluar cuál es el perfil del gerente de consultoría en sanidad. Tenemos nosotros muy determinada ya las habilidades y conocimientos que requieren en cuanto a toda la parte técnica, es decir, microbiología, conocimiento de la industria, de las plantas, de los procesos, pero nos hacía falta determinar cuáles eran las características que estuvieran un poco más afianzadas hacia la cultura interna de la empresa y que pudieran dar un buen resultado allá afuera. Entonces, este es el resultado de un trabajo de 3 años de estar buscando cómo determinamos el perfil del gerente de consultoría que pueda además dar el resultado óptimo que estamos esperando allá afuera. Entonces, pues este trabajo se realizó en conjunto con el maestro Luis Gibran Hernández Juárez. Y pues bueno, ¿cuál fue la necesidad de la elaboración de esta rúbrica? Pues primero que nada, nos dimos cuenta que no existe un instrumento para evaluar el perfil del gerente de consultoría, no lo hay. La consultoría en México es un tema bastante nuevo y bueno, pues debido a eso tampoco hay mucha literatura al respecto de la consultoría y mucho menos del perfil del gerente en consultoría en sanidad e inocuidad. Entonces, nuestra meta fue diseñar un instrumento que permitiera identificar el perfil del gerente de consultoría en sanidad e inocuidad alimentaria, validar posteriormente el contenido del instrumento mediante un juicio de expertos y analizar el grado de comprensión y satisfacción con el instrumento por parte de un grupo piloto. Entonces, les comentaba que nosotros, bueno, pues nos dedicamos a esta consultoría en inocuidad. La empresa tiene 15 sucursales distribuidas a lo largo del país. Estamos en alguna sucursal en Torreón, en Monterrey, Veracruz, Puebla, Guadalajara, Mérida. Y bueno, pues eso también complica un poco más la búsqueda del perfil porque hay diferencias entre los estados y nosotros capacitamos y buscamos a gente que sea del mismo estado para que no se mueva de su lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues el tipo de estudio que se realizó fue documental e instrumental. Primero, los participantes fueron 3 expertos del área de investigación y enfoque, posteriormente 7 jueces expertos en el área igual de investigación y enfoque y 15 participantes del grupo piloto. En este caso, pues solamente contamos con 15 sucursales porque
por lo que no pudimos pues tener un grupo piloto mucho más grande. Los instrumentos que empleamos, pues se desarrolló la rúbrica para evaluar el perfil de gerente de consultoría en inocuidad alimentaria. Por medio de la cartografía conceptual se identificaron las dimensiones que podrían funcionar para este perfil. Se revisó qué instrumentos había y bueno, pues llegamos a la conclusión de que no se contaba con ninguno. Se exploraron diferentes tipos de instrumentos, escalas de estimación, preguntas abiertas y al final la mejor opción que nosotros encontramos pues fue la rúbrica analítica, empleando los niveles de desempeño pues desde la socioformación y los verbos orientativos para estos descriptores. Se aplicó también un cuestionario de factores sociodemográficos para expertos jueces y también para el grupo piloto, y la encuesta de satisfacción con el instrumento. Las fases que para esto fueron el diseño del instrumento, el análisis de las dimensiones, se revisó el instrumento por parte de expertos y posteriormente el análisis de validez de contenido, así como el coeficiente de validez de contenido y por último la aplicación al grupo piloto con el cuestionario de satisfacción. Los principales resultados que obtuvimos, pues fue, primero, les decía, se hizo esta revisión, esta exploración por medio de la cartografía conceptual en temas sobre valores transformativos, competencias gerenciales, formación de vendedores, formación por competencias, gerencia con valores, el talento humano, motivación, y muchos otros temas. En general, el perfil del gerente de consultoría en sanidad es un perfil bastante complejo porque dado que llega a resolver una situación, llega a resolver un problema de inocuidad que haya en la planta, o tiene que tener también la habilidad para prevenir cualquier problema que haya en la planta. Entonces, este problema al gerente o al director o al dueño de la planta, si es un problema de, vamos a suponer, una listeria en pollo, nos puede costar millones de pesos. Si nosotros detenemos la planta, eso nos cuesta millones de pesos, ¿no? Entonces, él tiene que tener la habilidad para identificar cuál es el problema, exactamente en dónde está, cómo lo va a resolver, y además tiene que tener la habilidad para relacionarse con toda la gente de la planta para que éste esté abierta y va a permitir la solución que le está proponiendo. Entonces, por un lado son las habilidades técnicas, el poder transformar ese problema en algo cuantitativo para que la gente que elabora pueda darse cuenta de qué sucede si yo no tengo unas buenas prácticas y cuál es el efecto que tiene sobre la economía de la empresa para la que estoy laborando. Y por el otro lado, el trato humano. Entonces, esta amplitud de conocimientos hace que el perfil del gerente sea bastante complicado. Les comentaba, tenemos 3 años tratando de definirlo y pues bueno, la cartografía conceptual nos ayudó a identificar las lecturas, los trabajos, los diferentes artículos que nos pudieran llevar a 10 dimensiones que son las que se encontraron, que son las que tengo en la tabla 2. La primera fue que el gerente tiene que ser un agente del cambio, tiene que llegar a convencer a la gente de hacer las cosas de manera diferente a lo que están haciendo, tiene que tener un comportamiento ético porque tenemos que cumplir con la normatividad establecida para el tipo de industria en la que está trabajando, tiene que tener la habilidad para solucionar problemas, para comunicarse, perseverancia, que este es el punto más importante para nosotros, de manera interna en la empresa nosotros le llamamos hacer que las cosas sucedan. Es decir que si tengo un problema, una emergencia en la planta, tiene que trabajar y tiene que, en conjunto con toda la gente, y lograr obtener un resultado que sea el óptimo, el que me genere menor costo, pero que también
me ayude a resolver el problema de raíz, y tiene que desarrollar equipos porque va a trabajar con mucha gente. Estamos hablando de plantas que trabajan 365 días del año en 3 turnos, y bueno, pues él no puede estar repartido en las 24 horas, ¿no? Entonces tiene que tener la habilidad para desarrollar equipos, liderazgo participativo, tiene que escuchar también a su gente, tener obviamente el conocimiento acerca de los productos que se están utilizando para la sanitización, para la limpieza de la planta, y pasión por el conocimiento. Cada planta, cada industria tiene sus propios aspectos en cuanto a microbiología, en cuanto a instalaciones, en cuanto a temperaturas, en cuanto a manejo de superficies, manejo de sistemas estandarizados de limpieza, ¿no? Entonces, el gerente tiene que tener esta habilidad para que, si no conozco de la planta a la que estoy yendo, tengo que investigar. Entonces tengo que tener esa pasión por el conocimiento, investigar qué tipo de planta es, qué tipo de producto, cómo se hace, cómo se fabrica, en cuánto tiempo tiene para echarse a perder, digamos así, ¿no? Entonces tiene que tener esta también característica de apasionarse buscando este conocimiento, y que ahí es donde nos enlazamos con la socioformación también, por la búsqueda de información, y hacer que esa información se convierta en un conocimiento para resolver un problema que estoy teniendo en este momento, ¿no? Y la innovación, porque tengo que buscar formas diferentes de hacer las cosas, tengo que saber cómo se hacen las cosas, identificar por qué estoy teniendo un problema, y después cómo hago para que lo hagan de manera diferente. Entonces, estas fueron las 10 dimensiones que nosotros vamos a evaluar con la rúbrica, y este es un ejemplo de uno de los primeros indicadores, que es el agente de cambio, y pues aquí los expertos nos ayudaron tanto en el apoyo en la revisión de la redacción, la delimitación de las dimensiones, las redacciones, la pertinencia. Ellos nos ayudaron con esta parte en la rúbrica, y los expertos que midieron en un principio fueron 20% mujeres, 80% hombres, cuyo nivel de estudios pues era maestría al 100%, y áreas de experiencia profesional de consultoría y inocuidad alimentaria. En este caso, el director general de la empresa, el director de recursos humanos y los directores operativos, que son personas que tienen entre 15 y 20 años de experiencia ya en la industria alimentaria, me ayudaron a revisar la prueba, y también maestros que nos apoyaron con experiencia ya en docencia, en experiencia en el enfoque socioformativo, en diseño de instrumentos, y pues obviamente en sanidad e inocuidad, teniendo años de experiencia promedio de 22 años y con una evaluación de 9.52. En cuanto a los juicios de expertos, fueron 30% mujeres, 70% hombres, también el nivel de estudios fue nivel maestría y 50% nivel doctorado, también con áreas de experiencia de docencia y formación docente y administración, con unos años de experiencia promedio de 29.5. Y los jueces expertos en consultoría, les comentaba hace rato, pues básicamente el 100% fueron hombres con nivel maestría y con la experiencia en consultoría en inocuidad alimentaria, ¿no? Dirección general y dirección regional y operativa de las sucursales, lo que favoreció muchísimo la claridad del instrumento, puesto que ellos han estado en contacto directo con los gerentes de planta. Yo tengo un año prácticamente yéndome con ellos a las diferentes plantas para ver cómo es el trabajo del gerente in situ, y poder también validar si lo que estábamos escribiendo, lo que estábamos describiendo en las rúbricas, pues se apegaba o no con el trabajo diario que ellos realizaban, ¿no? Y los años de experiencia promedio de ellos, pues fueron de 17.5.
Y los principales resultados, pues en términos generales el instrumento presentó valores óptimos en pertinencia, únicamente se evidenciaron mejoras en redacción y se atendieron las mejoras en concordancia con las observaciones de los jueces expertos. Respecto a el coeficiente de validez de contenido, únicamente identificó la mejora en redacción del descriptor del nivel de desempeño resolutivo de la dimensión agente del cambio. Fue la única, de ahí en fuera todas las demás dimensiones estuvieron bien evaluadas dentro de lo requerido. Y los resultados en el grupo piloto, les comentaba que el grupo piloto, bueno, solamente tenemos 15 sucursales a nivel nacional, entonces, bueno, no se pudo aplicar a más porque no tenemos pues más sucursales y por lo tanto no tenemos más gerentes. Se aplicó a 53.33% de mujeres y 46.66% de hombres, con una edad promedio de 34.26 años, y el tiempo de resolución de la rúbrica fue de 23 minutos. Entonces, esto también fue bastante bueno porque al principio, cuando veíamos la rúbrica, pensábamos que al ser 10 dimensiones quedaba pues bastante amplio y que les iba a llevar un promedio de 40-50 minutos, y el resultado fue que debido a las mejoras que se estuvieron haciendo en la redacción, quedó bastante fácil de leer, bastante fluida, y la verdad es que el tiempo sí nos sorprendió, fue un tiempo promedio. Sabemos que hay pruebas que son mucho más largas, entonces contestar una de 23 minutos, pues la verdad es que no fue tan, pues fue muy bueno el tiempo. Y los principales resultados que tuvimos en la encuesta de satisfacción, excelente grado en la comprensión de las instrucciones del instrumento, buen grado en la comprensión de las preguntas o los ítems, y también buen grado en el grado de satisfacción con el instrumento. Entonces, como les comentaba en un principio, llevamos aproximadamente 3 años tratando de determinar cuál era el mejor perfil, las características del perfil del gerente. Entonces, ahorita que se hizo esta aplicación al grupo piloto, lo que me decían es que finalmente pudimos poner en palabras y bajo una escala el perfil. Entonces, quedaron tan satisfechos por parte de la Dirección General que actualmente vamos a utilizar estas dimensiones de la rúbrica para la siguiente evaluación de desempeño. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es tratar de identificar en las otras gerencias que no tienen que ver relación con la parte operativa, con la parte de las sucursales, cuáles de esas características también pueden aplicarles a ellos, que hasta ahorita pues hemos encontrado 6, para que se usen ya como una evaluación de desempeño interna para la evaluación de los gerentes. Entonces, eso fue bastante bueno. También estas dimensiones con ellas podemos evaluar a los consultores que están a cargo de estos gerentes, porque bueno, pues ellos tendrían que desarrollar las mismas características allá afuera. Entonces, esos son los comentarios que nos han hecho los gerentes a los que se les aplicó la prueba piloto, y la verdad es que esto pues es bastante bueno porque es la conclusión de 3 años de estar buscando de qué manera podemos definir este perfil, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue que nuestra alfa de Cronbach salió con .91, lo cual también es bastante bueno. Y como conclusiones, pues la cartografía conceptual nos permitió tipificar el perfil del gerente, además de incorporar dimensiones o aspectos propios de las necesidades de la sociedad actual. La revisión de instrumentos que evalúan el perfil del gerente en sanidad e inocuidad, pues reveló la inexistencia de otros instrumentos. Entonces eso es bastante bueno para nosotros porque el crecimiento que tiene la empresa el año pasado fue de 45%, entonces con el crecimiento que nosotros esperamos para este año, pues ya nos permite utilizar esta rúbrica quizá también para aspectos de selección de personal. Desde la selección de personal ya ir identificando si el gerente cuenta con estas características, y desde ahí poder ir digamos, haciendo esa
ese match entre que el gerente ya entre con algunas de esas características. Me queda claro que, bueno, pues a mí también me toca todo el desarrollo de las habilidades, conocimientos, competencias en aula, pero también nos ayuda si de entrada el gerente ya cuenta con algunos de estos elementos. La rúbrica nos va a permitir identificarlos. El diseño del instrumento abordado como rúbrica socioformativa significó una adecuada esquematización del perfil a evaluar. El empleo de los niveles de desempeño y verbos orientativos brindó claridad y precisión para la elaboración de los descriptores en cada nivel. Y la revisión de los expertos en el área y enfoque fue favorable y de alta significancia, ya que permitió una delimitación de las dimensiones e ítems propuestos, así como la redacción de los descriptores. Y pues el análisis cuantitativo reveló la validez de indicadores y descriptores de los niveles de desempeño propuestos en el criterio de pertinencia. Respecto a redacción, se identificaron aspectos de mejora que se realizaron en conjunción con la evaluación cualitativa de los jueces expertos, y se precisa como una mejor opción el uso de los IC para la B de Aiken, ya que brindan certidumbre respecto al valor que toma el mismo índice como mínimo aceptable. Si bien el coeficiente de validez del contenido incorpora un parámetro de corrección por el número de jueces, no presentó la precisión de la V. Se obtuvo una buena valoración del instrumento por parte del grupo piloto. Se identificaron mejoras para que los descriptores posean una mayor comprensión para la población objetivo. Y el análisis de consistencia interna reporta un valor alto, un alfa de Cronbach de 0.90. Sin embargo, por el tamaño del grupo, el valor obtenido tiende a ser inestable, y por lo anterior se calculó el intervalo de confianza para el coeficiente, brindando un valor apropiado para el intervalo de confianza inferior. Entonces, se presentó un instrumento pertinente ya como conclusión general, con validez de contenido y asequible para la población objetivo, y pues se requiere llevar el instrumento a una muestra poblacional representativa y apropiada para validar el constructo. Los aprendizajes logrados durante este trabajo fue que, como lo menciona Kerlinger y Lee, para que un instrumento sea considerado como científico, se necesita obtener evidencia robusta de la relación existente entre lo que realmente se está midiendo y el atributo que se supone que se mide. La experiencia tanto de los jueces, expertos en área de consultoría, como de los expertos en el área de socioformación, pues nos permitieron medir de mejor manera estos atributos plasmados en la rúbrica, y la validez de contenido es determinada por la representatividad en la definición del constructo, representatividad del grupo de ítems, aspectos gramaticales de los ítems y claridad de las instrucciones, como menciona Jaimes, ¿no? Y el proceso de determinación de validez de contenido de un instrumento de investigación articula elementos inherentes como son la connotación de expertos, su selección y el tipo de evaluación que estos realizan al instrumento, y el análisis propio de la evaluación. Por lo anterior se requiere un marco metodológico concatenado y el análisis de fases que brinden certidumbre para la rúbrica que se está construyendo. Y pues bueno, estas son algunas de las referencias que se buscaron durante la primera fase. Y pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Maestra Gabriela, muchas gracias. Seguramente al público asistente le interesará mucho conocer cuál fue su experiencia específicamente ante el reto de tener que determinar con precisión una serie de atributos de las competencias, justamente después de que hizo búsqueda de instrumentos y no los encontró. ¿Qué significó para usted tener que diseñar un perfil que pudiera ser evaluable? Pues desde un principio, les comentaba, desde hace 3 años tratábamos de identificar el perfil del gerente.
y realmente fue todo un reto. La verdad es que cuando yo empecé a buscar la información con el uso de la cartografía y buscar artículos, pensé que iba a haber mucho más, porque bueno, no somos la única empresa en México de consultoría en sanidad. Y me sorprendí al ver que no había nada para medirlo, que ni siquiera estaba definido. Y empezando por el concepto de consultoría, que también en otros países como España o Venezuela ya es un poquito más usado, aquí apenas empieza, a pesar de que sí se practica, que sí se hace. Entonces, fue la verdad un reto bastante grande, sobre todo ligarlo a la cultura de la empresa. Les mencionaba para nosotros la perseverancia en cualquiera de los puestos y la pasión por el conocimiento son dos cosas que le solicitamos o que le requerimos a cualquiera de las gerencias, no importa si es de finanzas, de tesorería, de personal, son dos requisitos que les estábamos pidiendo, pero no sabíamos cómo describirlos. Entonces, ahorita que ya los tenemos descritos, y con una escala y que bueno, pues Dirección General me dice, oye, quedaron bastante bien, los vamos a utilizar para la evaluación de desempeño, pues yo me siento bastante motivada, me siento bastante a gusto con el trabajo y en ningún momento, a pesar de que pues seleccionamos la rúbrica, en ningún momento sentí que fuera un trabajo agotador, por el contrario, se me hizo bastante interesante ligar todo lo que estaba viendo en, en la carrera, en la maestría, con el trabajo diario que realizo en la empresa. Eso fue bastante significativo para mí. Tiene una pregunta en el módulo de preguntas y respuestas. Dice, ¿cuál fue el maestro Martín Gerardo? ¿Cuál fue el reto mayor con respecto a tus colaboradores en aceptar la rúbrica? Pues de entrada, cuando ellos la observan y ven las 10 dimensiones y los cuatro, digamos que los cuatro niveles, sí pensaron que iba a ser bastante grande el tiempo que iban a invertir en contestarla. Una vez que empezaron a leerla, me dijeron, oye, pensé que iba a ser más complicado, está muy fácil, ¿no? En realidad está muy fácil, está fluido y qué bueno que ya tenemos algo para evaluar a nuestros consultores. Entonces, a pesar de que estaban evaluando a los gerentes, inmediatamente pensaron en, ya también tengo algo para evaluar a mis consultores, a los que tengo a cargo. Entonces, la aceptación en realidad fue bastante buena. Yo sí esperaba una mayor reticencia porque el formato se ve robusto, pero al final ellos mismos le encontraron la aplicabilidad y eso creo que fue lo que nos permitió tener incluso pues un tiempo menor de aplicación al esperado. El maestro Eliseo Valdés Rojo dice, la felicito por su trabajo, muchas gracias. Si habláramos de limitaciones específicas en su trabajo, ¿cuáles serían? Pues creo que las limitaciones que tuve en un principio es que yo estoy estoy en el aula a cargo del desarrollo de los programas para la formación de estos gerentes y en un principio, bueno, yo soy psicóloga de licenciatura, y cuando yo me iba a la planta, le dije al director, me quiero ir a la planta, quiero ir a ver cuál es el trabajo que hacen los gerentes en piso, necesito ir allá para saber cómo voy a elaborar sus programas. Y él me decía, pero eres psicóloga, no eres químico en alimentos, ¿no? Y le decía, bueno, pues voy a aprender. Entonces, la primer limitación creo que fue por parte de la dirección, de pronto no creían que yo quisiera estar adentro de una planta, ver los diferentes procesos. Y una vez que incluso ellos me acompañaron, se dieron cuenta que en realidad yo lo veía como cualquier otro trabajo en donde
tengo que aprender el contexto en el que trabaja la gente para desarrollar un programa, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho, se me hizo bastante interesante el área de alimentos, cómo es el proceso de realización de un alimento, se me hizo bastante interesante, y el trabajo que realiza el gerente. Entonces, pues de entrada fue, creo que, la limitación por parte de la dirección, y después ya fue carta abierta para poder hacerlo. Una vez que ya lo tuve, todo se facilitó. Pues le agradecemos muchísimo, licenciada Gabriela. Es una aportación muy, muy valiosa, tanto al mundo de los alimentos, como a los procesos de investigación y el diseño de instrumentos para evaluación. La felicitamos, agradecemos mucho su participación y esperamos que siga usted adelante y tenga mucho éxito en la continuación de sus proyectos de investigación.